Hace minutos escuchábamos el reporte epidemiológico oficial del Ministerio de Salud. Para el día de hoy se han reportado 1.555 nuevos casos de coronavirus en todo el territorio nacional, lo que suman en Bolivia 76.789 casos ya confirmados de COVID-19 en todo el país. Aparte de estas noticias, entre las que más destacaron en esta jornada de viernes, es el gobierno ha anunciado que amplía la cuarentena dinámica, esto hasta el próximo 31 de agosto, y también se aprobó el decreto de importación de oxígeno medicinal, que es tan importante en estos tiempos de pandemia, donde muchas personas se debaten entre la vida y la muerte. Entre otras noticias, suben a 147 los municipios con riesgo alto en el país, y La Paz, por primera vez, ingresa a los 10 municipios con mayor peligro de letalidad, esto a raíz del coronavirus. La Presidenta Constitucional de Bolivia también se ha pronunciado el día de hoy desde Santa Cruz y ha expresado su preocupación porque el contagio masivo se ha trasladado precisamente al occidente del país. Para hablar de este y muchos otros temas tenemos también habilitada nuestra línea de WhatsApp, el número es el 720-34-234, para que usted, amigo televidente, haga sus respectivas consultas y también comente acerca de la coyuntura que vamos tocando en los diferentes temas aquí en esta revista informativa de Empezar de Nuevo. Vamos a comenzar con nuestro primer invitado de esta noche. Estamos con el doctor Virgilio Prieto en nuestro contacto. Él es el director de epidemiología del Ministerio de Salud. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Empezar de Nuevo. Buenas noches, un gusto, María, estar con usted. Igualmente, gracias por estar a usted con nosotros para brindar esta información a la población. Hace instantes dábamos el reporte epidemiológico, tenemos más de 76.000 casos ya en Bolivia. ¿Cuál es la evaluación de estos tiempos de pandemia en todo el territorio nacional y la aceptación de la gente con respecto a las medidas de bioseguridad, doctor? Sí, tenemos una aceleración, digamos, de casos en diversos lugares del país. Lamentablemente, por ciertas, digamos, reacciones de la población que no son adecuadas, estamos viendo una magnitud importante en lo que hacen los departamentos de La Paz y Cochabamba, aunque también los otros departamentos están incrementando casos. Santa Cruz mantiene todavía una importante, digamos, notificación de casos, pero no en la magnitud que han sido en las últimas semanas. Entonces, lo que habíamos previsto, habíamos hecho unas proyecciones para julio, y estas casi están reflejando la proyección, sobre todo en lo que hace a fallecimientos. Habíamos advertido que íbamos a tener alrededor de 3.000 fallecimientos y estamos casi en ello. El acúmulo de casos de 76.789 nos lleva a la proyección de que para fines de agosto o mediados de septiembre tendríamos el pico más alto, que duplicaría esta cifra, casi entre 120.000, 130.000 o más casos, dependiendo del comportamiento de la población. Debo manifestar que algunos aspectos no son, digamos, de una tendencia, digamos, general que han sufrido los países, porque en lo referente a lo nuestro están incidiendo de manera muy importante grupos poblacionales que no creen en la pandemia, primero que nada, pero segundo, atacan a los servicios de salud, no cumplen, y hay reuniones masivas donde la enfermedad se propaga con mucha rapidez. Lo mencionábamos hace un momento, el departamento de La Paz está entre los municipios con mayor riesgo y con más peligro. Preocupante para todos los paceños porque las cifras han ido ascendiendo bastante en estos últimos días. ¿A qué se debe esto, doctor? ¿Y cuáles serían las precauciones que recomendaría? Lo primero, decirles que después de que La Paz fue un ejemplo al tomar una decisión tan importante como aislar a los sospechosos y casos leves en el ex hotel Radisson, cortó la transmisión alta, pero luego, antes de levantar la cuarentena rígida, ya veíamos grupos de población que no cumplían las medidas restrictivas
Y esto sobre todo en los centros de abastecimiento como son mercados, comercios y otros. Asimismo ha habido, digamos, lo que mencioné, reacciones de la población donde se han tomado medidas extremas, donde la población se expone al riesgo y casi en 2 semanas, que es el periodo de incubación, se empiezan a tener una gran cantidad de casos. Vale a las recomendaciones de seguir cada una de las medidas de bioseguridad, por supuesto, no solo para el Departamento de La Paz, sino para cada uno de los departamentos del país. Usted nos decía que a mediados de septiembre se va a llegar posiblemente al pico más alto de esta cadena de contagios del coronavirus. Y para el mes de octubre están planificadas las elecciones generales, por lo menos así lo ha anunciado el Tribunal Supremo Electoral. Algo muy preocupante, porque si estamos llegando al pico más alto a mediados de septiembre, significa que esto va a seguir en octubre. Si es que tenemos un descenso de los contagios, al realizarse las elecciones generales podemos volver a ascender en estos casos, precisamente una situación muy preocupante, y la prioridad en estos momentos es la salud. Retornamos con el contacto con el doctor Virgilio Prieto. Yo le consultaba, doctor, precisamente usted nos anunciaba que a mediados de septiembre sería el pico más alto al que posiblemente se podría llegar en casos de coronavirus en todo el territorio nacional. El Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que las elecciones generales posiblemente serían para el mes de octubre, por lo menos así lo han asegurado. Tras que estamos llegando al pico más alto, en el mes de octubre seguiríamos en este pico alto, e incluso si tenemos un ascenso en las elecciones generales, podrían ascender nuevamente los casos. ¿Qué es lo que recomendaría usted? Porque en las elecciones generales deberían basarse según los reportes epidemiológicos. Dos cosas esenciales. La primera, si en julio estamos con esta cantidad y estamos proyectando para fines de agosto o principios de septiembre que tengamos el pico, en octubre estaríamos como estamos ahora en julio. Es decir, la pandemia no va a bajar lo que nosotros llamamos en crisis, sino va a bajar lentamente haciendo una curva que es similar a la de ascenso. Entonces la epidemia, la pandemia se prolongará hasta más allá de noviembre. La desescalada no va a ser rápida, va a ser igual que el ascenso, entonces va a haber muchos casos para octubre. Y bueno, debemos tomar en cuenta, para todo hemos tomado en cuenta lo que ha ocurrido en otras latitudes. Si hemos tomado cuarentena es porque lo hicieron primero los chinos, luego hicieron Italia, España. Los tratamientos, los protocolos de tratamiento los hemos tomado nosotros también. Se ha establecido que la enfermedad, el virus puede permanecer en el aire, hemos tomado medidas. Es decir, esta enfermedad nos está enseñando a todos, y tomamos ejemplo de las mejores medidas que hayan dado resultados en nuestros países. Entonces, si vemos que la República Dominicana, por ir aceleradamente a unas elecciones, ha tenido una escalada acelerada de casos que le ha hecho tomar medidas extremas y que están lamentando enfermos y muertos. Lo que pasa es que esta pandemia no respeta a nadie, y lo más grave es la letalidad que causa, es decir, la capacidad que tiene de matar y de llegar a cualquier rincón. Si hablamos de ello en el momento, las muertes ocasionadas por esta enfermedad han duplicado casi la suma de las muertes por todas las enfermedades infecciosas en nuestro país. Es decir, esta es la enfermedad más grave que está ocurriendo en los últimos años, y primordialmente este año, en relación a todas las otras enfermedades epidémicas y endémicas. Doctor Prieto, ¿va a ser necesario entonces retornar a una cuarentena rígida en cada departamento del país? Ya se ha anunciado el día de hoy que se amplía la cuarentena dinámica hasta el próximo 31 de agosto. Sí, es importante que la cuarentena per se no es digamos la medida suficiente, aunque es una de las mejores. Pero si no está acompañada del comportamiento adecuado de los grupos que se les da flexibilidad. Si usted ve caminar por las calles o ve el comportamiento en los mercados, en las filas de los bancos, en las filas de farmacias, etcétera, la gente no cumple las medidas, es decir, el barbijo parece un adorno. Lo cuelgan de su oreja, lo ponen en su barba, no se tapan la nariz.
Es decir, es como un pasaporte para circular libremente, pero no para prevenir enfermedad. Parece que no entendiéramos que la vía respiratoria es la que transmite, por una parte, y por otra son las superficies contaminadas por este mismo virus que cae al piso o a las superficies y que ahí las manos pueden ser contaminadas y llevadas a la vía respiratoria cuando nos tocamos la nariz o la boca. Entonces, bajo ese tema hemos hecho tanta difusión, todos los países han hecho difusión, aquellos que no han cumplido han lamentado muchísimos fallecimientos, están sufriendo, países desarrollados, con mayor economía y con mejor servicios de salud que nosotros, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, para hablar de nuestro continente, Italia, Francia, España, y en Asia, China primordialmente, pero también ha afectado a Japón. Entonces, tenemos que ver nuestra realidad y ponernos la mano al pecho y el pensamiento en decir, lo más doloroso es tener un familiar enfermo. Llevarle a la familia esta enfermedad es un desastre. Y cada uno debe ser el que cuida su salud y cuida la salud de su familia. Realmente es responsabilidad de todos los ciudadanos también el evitar expandir el contagio y no ser también contagiados siguiendo cada una de las normativas y las medidas de bioseguridad. No solamente es responsabilidad de las autoridades, sino también de cada uno de los ciudadanos de todos los departamentos del país en toda Bolivia. Una realidad también que se está viviendo en nuestro país es el colapso de todos los centros de salud en cada uno de los departamentos, también el colapso en cada uno de los centros de aislamiento de COVID-19. ¿Qué se puede hacer ante esto? ¿Qué soluciones se tienen para más adelante? Porque van a ascender los contagios, van a ascender también en las cifras de la gente que va a necesitar atención médica. Muchos de ellos en este momento están en sus domicilios, nos están viendo. ¿Cuál es el tratamiento y cuáles son las recomendaciones que usted podría darles? Primordialmente el sistema tiene que ampliar la capacidad resolutiva y en eso estamos nosotros trabajando. Las autoridades correspondientes están viendo que los seguros de salud tienen que ofertar a sus afiliados la seguridad necesaria, entre los que estamos también el personal de salud. Entonces tomarán medidas a ese respecto, porque el 40% de la población es asegurada, todos ustedes también, nosotros, y los seguros tienen que darnos la respuesta adecuada. Porque lo otro es, por eso colapsa el servicio público, que tiene menos capacidad, y el servicio privado, que tiene pocas camas, tampoco abastece. Entonces se van a ver medidas drásticas que permitan ampliar la cobertura, y también estamos recibiendo ofertas muy importantes de países amigos que van a facilitar ampliar toda esta cobertura y mejorar la oferta de medicamentos, de oxígeno, de insumos, de camas hospitalarias, de terapia intensiva y todo aquello que necesitamos. Esta es nuestra responsabilidad, pero es responsabilidad de las personas no ponerse en riesgo. Es decir, ¿por qué ha aumentado tanto los casos en Cochabamba y La Paz? Por la gente irresponsable que en lugar de cuidarse han hecho marchas, bloqueos, han atacado buses de los médicos, han atacado ambulancias. Es decir, no solamente estamos luchando contra el coronavirus, estamos luchando contra la irracionalidad y la ignorancia. Entonces esto es demasiado lacerante y nos pone en riesgo a todos, porque aquellos que han estado, digamos, en estas manifestaciones, en 2 semanas estarán enfermos y van a necesitar las camas hospitalarias, y para aquellos que se han cuidado y desafortunadamente se enferman, tampoco va a haber espacio. Entonces, por una parte nosotros aumentamos la oferta, pero por otra, voluntariamente la gente va a infectarse y a contagiarse. ¿Para qué? Para desabastecer lo que nosotros ofrecemos como el sistema de salud.
Le agradecemos, doctor, por esta información que ha brindado a través de Empezar de Nuevo a todos los bolivianos en estos tiempos tan difíciles. También si podría dar su mensaje a toda la población boliviana, un mensaje donde a pesar de estos conflictos que se están viviendo en medio de esta crisis en salud en Bolivia, hay que mantener la fe y la esperanza y sobre todo ser muy responsables. Sí, mi mensaje va a decir, ojalá pudiéramos actuar como los 2,5 primeros meses que hemos tenido la cuarentena. Por lo menos los 2 primeros meses donde más del 80% de la población ha asumido una responsabilidad tan importante que era el asombro del mundo. Me llamaban a mí de Europa, me llamaban amigos de todo lado, de Estados Unidos, y me decían, ¿cómo hacen para mantener tan baja su tendencia? Una epidemia de curso lento, que aquí mismo la gente no creía, ¿no? Algunos colegas decían, y esa es la realidad, porque cuando se presentan casos, nosotros no lo ocultamos, el servicio de epidemiología tiene que demostrar lo que está sucediendo en el país por el bien mismo del país. Entonces, ojalá volvamos a esa circunstancia donde todos asumimos una responsabilidad, donde podamos cuidar a nuestra familia, cuidándonos nosotros. Y vuelvo a decir, nada hay tan doloroso como tener un familiar enfermo. Les pido, por favor, cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden su familia. Nosotros haremos lo pertinente, pero nada alcanzará si no todos asumimos nuestra plena responsabilidad en esta lucha desigual, en esta guerra mundial contra este enemigo tan letal que sabe cómo matar y cómo llegar a la familia. Muchas gracias, doctor Prieto, por este importante mensaje que acaba de brindar a la población boliviana en estos momentos tan difíciles. Y nosotros desde Bolivia TV le deseamos el mejor de los éxitos y mucha fuerza en esta ardua labor que realiza por la salud de todos los bolivianos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.